y regresamos a nuestra pantalla. Y aquí está pues el ejemplo que quisiera resolver con ustedes el día de hoy. Eh, este ejemplo, bueno, yo creo que para el avance que llevamos, yo creo que lo podemos resolver. Se trata de una viga con una carga distribuida y puede ser que sea por peso propio el azul y aparte una extra. Ahorita le ponemos, entre todos le ponemos unas ciertas dimensiones. Y esa viga con carga distribuida y una extra verde, pues la podemos dividir nosotros en base al principio de superposición en la suma de varias vigas más sencillas. Es decir, una más otra, más otra, más otra y más otra. Bueno, evidentemente que no podemos hacer que todas sean iguales, ¿no? Entonces, si va a ser una suma, pues yo creo que en la primera podríamos dejar solamente la carga azul, probablemente correspondiente al peso propio. En la segunda viga, pues nos olvidamos de esa carga azul y simplemente nos quedamos con la carga verde. Eh, en la tercera viga, pues creo que hasta dibujé una de más. Ahorita te voy a platicar un truco. Te voy a platicar un truquito. Mira, si quieres, ahorita la vamos a dejar vacía y ahorita te platico un pequeño artificio que vamos a hacer. Y las últimas dos nos van a servir para colocar nuestras reacciones. Ahora, esa reacción, pues ya ves que en el extremo derecho tenemos un empotre y ese empotre lo podemos simbolizar como una fuerza que va hacia arriba más un momento flector. Entonces, para eso, nuestra primer viga de las divisiones últimas, le podemos asignar una fuerza que se llame BY y en la última le vamos a asignar un momento flector, como lo hemos hecho, pues digamos, en las últimas sesiones, ¿no? Esas dos vigas tratan de representar el empotre. Bueno, ahora, pues regresemos a nuestra viga original. Y no sé si ustedes me quisieran regalar y a partir de ese regalo de dimensiones, pues le ponemos una cierta sección estructural. No sé como de cuánto se imaginan esa viga o de cuánto la quieran hacer el día de hoy, de qué longitud. Mm, ¿De 10? Dice la compañera de 10 metros. Yo creo que podríamos trabajarlo así de 10 metros. No sé, te voy a hacer una propuesta, ¿va? ¿Cómo ves si aquí le ponemos 2 metros, si aquí le ponemos 3 metros y si aquí le ponemos 5 metros? Y en total nos va a dar un largo, como el que nos dice la compañera, de 10 metros. Nuestro largo total serían 10 metros. Ok, bueno, ahora, para una viga de 10 metros, bueno, pues evidentemente que la podríamos hacer en madera, que la podríamos hacer en concreto, que la podríamos hacer en acero. Yo creo que pues tal vez en nuestro país estamos un poquito casados con el concreto, porque el acero es bastante más caro, ¿no? Bueno, es en teoría. Es más caro, pero también genera secciones más esbeltas. Y al tener secciones más esbeltas, pues también se abarata el costo porque toda la estructura baja de peso. Esa sería nuestra sección transversal. Y yo les decía en algunas otras ocasiones que pues una buena dimensión o un predimensionamiento podría ser unos 10 metros entre 15. Y pues tal vez ahí tendríamos una sección que tendría unos 65 centímetros de alto. Probablemente alguien de ustedes me diga, oiga, profesor, pues siempre nos dan deflexiones bien pequeñitas. ¿Por qué no somos un poquito más agresivos y dividimos la longitud entre 20, ¿no? Bueno, pues evidentemente cada quien puede ser un poco más agresivo o menos, ¿no? Dependiendo de sus circunstancias personales. Vamos a decirle que tiene 25 centímetros por 65 y que la vamos a hacer con un F'C de 300 kilos cada kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, miren, en varias ocasiones hemos utilizado que el módulo elástico lo proponemos ya sea de 14,000 o de 8,000 veces la raíz de F'C. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, pues de que te eches un clavado en las normas técnicas a medida que van pasando tus semestres y que veas diferencias en tipos de concreto. Yo creo que un conservador pues es utilizar 8,000 por la raíz de F'C. Bueno, y
Y con esas dimensiones nosotros podríamos empezar a calcular su área. En este caso sería de 0.25 por 0.65. Nos daría un área un poquito rara de 1625 centímetros cuadrados. No, metros cuadrados porque estamos en metros. Y a su vez, pues creo que ya lo hemos hecho muchas ocasiones, si le calculamos el peso a un metro de viga, bueno, pues evidentemente que su volumen va a ser de 0.1625 metros cúbicos y eso nos va a dar una masa por cada metro de viga, una masa para un metro de viga de ese valor por 2.4. Es decir, que vamos a tener una masa de 0.390 toneladas, 0.390 toneladas por cada metro cúbico. Esto, bueno, considerando que nuestro concreto tiene una densidad de 2.4 toneladas por cada metro cúbico. Ya hemos dicho por ahí en alguna otra ocasión que es un valor conservador, pero lo más seguro es de que el peso de nuestro concreto sea un poquito menor. Pero al ser conservador, bueno, pues vamos seguros, ¿no? Ahora, ¿qué significa perdón, creo que me salté en los metros cúbicos de aquí abajo, nada más son toneladas por metro. Bueno, ¿qué significa esas 390 toneladas por metro? Pues que cada metro de viga, un metro de viga, pesa, pesa 390 kilos, casi, pues lo de un becerro, ¿no? Bueno, lo di. Bueno, entonces yo creo que podríamos realizar nuestro ejemplo considerando que la carga azul es la correspondiente a un peso propio y que va a ser una omega de 390 kilos por cada metro o 0.39 toneladas por metro. Ahí está nuestro primer parámetro de la viga, ¿no? Ahora, es muy raro que una viga solamente se soporte a sí misma, ¿no? Que ya es bastante rollo, ¿no? Si no, pregúntenle a un hermanito adolescente que tengan, y soportarse a sí mismo, pues ya como que es bastante problema, ¿no? Pero usualmente le pedimos a las vigas que soporten, pues varias veces su peso, eh, o que reciban la carga de una losa, o que reciban la carga de un muro. Entonces, eh, pues es muy común que tengamos una carga extra, y por eso pusimos esa carga verde, ¿no? Esa carga verde yo creo que podría recibir un peso externo y ese peso externo pues vamos a decretarlo nosotros, ¿no? Yo creo que pues, para ver qué efectos tiene, le podríamos de dar un valor de carga distribuida de, o le vamos a poner una carga excedente, ¿no? O sea, excedente del peso propio. Vamos a ponerle por aquí un poquito fuerte, ¿no? 1.2 toneladas por cada metro. ¿Por qué es un poquito fuerte? Pues porque pues eso significa que cada metro más o menos voy a tener una camioneta, por decir una marca, una Explorer, una Equinox, una CBR o algo así, ¿no? En cada metro. Entonces prácticamente ahí estoy diciendo que van a bajar 3 camionetas sobre de esa viga, ¿no? Para que nos lo imaginemos. Bueno, ok. Ahora, yo lo que te decía hace rato era de que en base al principio de superposición podríamos dividir esa viga compleja en vigas más sencillas. Una viga que tenga una carga distribuida de 0.39 toneladas por cada metro. Otra viga con una carga pues correspondiente tal vez a unas 3 camionetas y eso nos va a dar 1.2 toneladas por cada metro. Y mira, aquí te voy a explicar un pequeño truquito. Resulta que si nosotros desarrollamos esa segunda viga así como está planteada, así como ahorita te la dibujé, pues nos vamos a meter en un pequeño problema, porque mira, mi gráfica de cortante, te la voy a tratar de dibujar de forma esquemática todas, pero vas a ver que se va a volver un poquito compleja. Mira, mi gráfica de cortante haría algo así, constante y luego caída. Eso implica dos áreas. Eso implica que mi gráfica de momento primero venga en triángulo y luego en curva. Otra vez, dos áreas
y un poquito raras, ¿no? Y luego eso implica a su vez que mi gráfica de pendiente primero baje en una parábola de grado 2 y luego baje en una parábola de grado 3. Y eso implica a su vez que, que la gráfica de flecha primero baja en grado 3 y luego en grado 4. Entonces, pues como que se va complicando el panorama para esa segunda viga y alguien con justa razón diría, bueno, pues es que así le hemos venido haciendo, ¿no? Cada vez vemos un problema más difícil. Bueno, pero hay un truquito que podríamos hacer para simplificarnos la vida, nada más siempre y cuando nos podamos parar de cabeza, ¿no? Yo creo que sería bastante bueno que todos aprendiéramos a pararnos de cabeza. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro truquito? Que vamos a hacer que esa viga no tenga dos tramos, sino que tenga un solo tramo cargado. Y entonces la vamos a alterar un poco. Es decir, vamos a generar una carga extra al inicio. Y de esa forma, ¿qué voy a ganar? Ah, pues lo que voy a ganar es de que mi gráfica de cortante, en lugar de tener dos zonas, nada más va a tener una. Mi gráfica de momento, en lugar de tener dos zonas, solamente va a tener una. Mi gráfica de pendiente, en lugar de tener dos zonas, solamente va a tener una. Y mi gráfica de flecha también nada más va a tener una sola zona. Y van a decir, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que eso que se estaba perfilando como un problema difícil, pues en realidad lo podamos resolver mucho más fácil, pero estamos alterando la viga, estamos metiéndole mano, alterando la viga como era su concepción inicial. Es decir, es decir, nosotros, o yo te decía, que podríamos agregarle un tramo de carga verde. Bueno, entonces, pues todo tiene consecuencias, dirían por ahí, ¿no? Si tú le agregas un tramo de carga verde, pues debe de tener una consecuencia. Y la consecuencia la podemos pagar. Dicen por ahí, todo en esta vida se paga. Bueno, pues incluso el meterle un exceso de carga, pues lo podemos pagar en la siguiente viga. Y lo vamos a pagar en la siguiente viga por medio de ponerle una carga que vaya de abajo hacia arriba en esa primer zona que alteramos. Entonces, esta carga inclusive le vamos a poner un nombre. Esa carga va a ser pues para compensar, ¿no? Va a ser para compensar nuestra adición de carga en la segunda viga. O sea, una carga que en realidad no existe, pero que me ayuda a calcular más fácil mis diagramas de cortante y de momentos. Y entonces tú vas a decir, bueno, pero ¿para qué me genero otro problema? Ah, porque en teoría, probablemente esta viga con una carga compensada también nos genere diagramas fáciles. ¿Por qué? Pues porque nada más es una sola zona de carga. ¿Qué quiere decir? Pues que su diagrama de cortante va a ser una sola área, su diagrama de momento va a ser una sola área, perdón, una sola área, su diagrama de flechas también va a ser una sola área y su diagrama de pendiente también. Entonces, gracias a ese pensamiento que probablemente nos funcione, es de que podemos alterar la viga original, generarle un extra de carga y luego compensárselo. Es una forma de pensamiento, no quiere decir que a fuerzas lo tengamos que hacer así. Probablemente a alguien le hubiera gustado más hacerlo con esos diagramas de varias áreas al tener un hueco de carga. Entonces, pues bueno, eso ya lo sabían hacer, ya se lo habían imaginado ustedes, pues ahora vamos a imaginarnos esta situación un poco distinta, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el valor de esa carga? Pues lo mismo que alteramos, ¿no? 1.2 toneladas por cada metro, pero ahora hacia arriba. Eh, ya está. Una pregunta, ¿sí quedó ese, pues, concepto? Porque no es numerito, nada más es un concepto, ¿no? ¿Sí vamos bien con ese concepto? Sí, profe, todo bien, gracias. Órale. Y ahora, el último concepto que pues tal vez también me gustaría platicar con ustedes sería que si se dan cuenta, los últimos tres ejemplos que hemos hecho, siempre nos aparece esto. Y pues si algo empieza a ser como que repetitivo,
pues habría que buscar la forma de que dices, ay, otra vez la misma historia. Pues hay que ver una forma de simplificarlo a futuro. Entonces, les voy a pedir que este par de vigas no sustituyamos la longitud, porque es algo que ha estado presentándose de forma recurrente en los últimos ejemplos, ¿no? Entonces, pues en lugar de escribir cuál es su longitud de 10 metros, vamos a dejarla así como L, como longitud. Y vamos a ver si encontramos una fórmula que se pueda repetir en otros ejemplos, ¿no? Es decir, si logramos encontrarlo eso, pues prácticamente nos estaríamos evitando hacer esas dos vigas para otros ejemplos. Y pues tú sabes que todo es tiempo y todo es eh, sobre todo en nuestra sociedad, siempre requerimos de más y más tiempo, ¿no? Para hacer más y más cosas. Entonces, pues yo creo que esas las podríamos dejar en términos de L. Bueno, pero las primeras sí las vamos a resolver con su respectiva longitud. En este caso, la primera tiene una longitud de 10 metros. La segunda, bueno, pues tendría un intervalo que va a medir 5 metros y 5 metros cargados y 5 metros vacíos. La tercera va a tener un intervalo cargada que va a medir 2 metros y las últimas dos pues van a tener una longitud L. Bueno, ahí ya tenemos nuestro planteamiento, esa forma de imaginarnos las cosas. Pues hay que empezar a resolverlo, ¿no? Entonces, primero vamos a dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante o de fuerza vertical. Y bueno, pues vámonos, diría Jack el Destripador, vamos por partes. Nuestra primer viga tiene 10 metros de longitud con una carga de 0.39 toneladas por metro. Eso significa que la reacción va a valer 10 veces 0.39, es decir, 3.9 toneladas, ¿no? 3.9 toneladas, y a partir de ahí va a empezar a bajar hasta llegar a un valor nulo o cero. Eh, Después vamos a dibujar nuestro diagrama de momentos, y ese diagrama de momento flector, pues empieza con un valor negativo por cómo está representada mi viga, ¿no? Tiene un apoyo en el lado izquierdo. Entonces, a partir de ese valor negativo va a empezar a acercarse al cero hasta llegar a un valor de cero, y voy a tener una curva de grado 2, una curva de grado 2. ¿A partir de qué valor empieza? Bueno, pues el momento que se produzca en esa primer viga. ¿Estarán de acuerdo conmigo de que toda esa carga la podemos concentrar al centro con un valor de 3.9? Y ese valor de 3.9, al ser por multiplicado por media longitud, es decir, por 5, pues me va a dar un momento de 19.5. Un momento negativo es el que tiene que generar la reacción. 19 menos 19.5 toneladas punto metro. Bueno, y a partir de ese valor tiene que subir el área del diagrama de arriba, que también vale 19.5. Bueno, ahora, esa curva de grado 2, si yo le quisiera calcular su área, pues yo utilizaría una formulita que dice que es un tercio, porque es una curva de grado 2. 19.5 por 10 entre 3 nos va a dar un valor de 65, un área de 65. Y esa área de 65 es la que va a dibujar mi diagrama de pendientes. Primero crece mucho negativo, luego se estabiliza y llegamos a un valor de menos 65 eh, toneladas metro cuadrado, ¿no? Ok, dibujamos ahí nuestro diagrama de pendiente multiplicado por E y por I, o sea, por módulo elástico y por inercia. Con ese diagrama podemos dibujar nuestro diagrama de flechas multiplicadas también por el módulo elástico y por la flecha. Y primero va a crecer poco y luego va a crecer mucho. Empezamos en cero por el empotre en el extremo izquierdo. Y si yo quiero encontrar el área de una parábola de grado 3, voy a utilizar 3 cuartos de A por B. Es decir, 0.75 de 65 por 10.
Y en este caso, pues vamos a llegar a un valor de 487.5 y esos menos 487.5 es lo que vamos a tener en el extremo más alejado de nuestra viga, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, pues, bueno, y bueno, también si han seguido, pues más o menos el curso, pues se darán cuenta de que fue muy sencilla, ¿no? Esta viga. Incluso, pues algunos de ustedes probablemente habrán reprobado el curso de estática y, y ahora se darán cuenta que hacer una viga empotrada, pues termina siendo muy sencilla, ¿no? La hicimos en unos cuantos minutos, que es un ejemplo que podría venir en un ETS de estática, ¿no? Y bueno, y nada más llegar hasta momento, ¿no? En estática. Ahora en resistencia de materiales llegamos un poco más abajo. Bueno, ahí está. Ahora, nuestra segunda viga, pues resulta que también está empotrada, entonces pues también va a ser fácil encontrar su valor. Si yo multiplico 1.2 por 5 metros, voy a llegar al valor de mi reacción de cortante. Esa reacción de cortante va a tener un valor de 6, o sea, va a ser más grande que la anterior. Ya ven que, pues, en realidad deberíamos dibujar la escala, pero pues la cota rige al dibujo, ¿no? Así dice mi profesor de expresión gráfica. Entonces, si la cota rige al dibujo y ahí dice 6, pues tiene un valor de 6. Ahí está mi gráfica de cortante. Después no tengo nada de carga. Bueno, pues entonces me mantengo constante hasta el final a llegar a un 0, ¿no? Mi gráfica de momento también tiene que empezar con un valor negativo y ese valor negativo va a bajar a 0 cuando se acabe la carga. Y a partir de ese punto se va a mantener constante porque no tiene nada que agregar. Bueno, eh, ese valor negativo de momento inicial, pues lo podemos obtener por la carga puntual que se genera en esa segunda viga. Quedamos que vale 6. 1.2 por 5 son 6. Y va a estar aplicada a la mitad de 5 metros, es decir, 6 por 2.5, es decir, que vamos a empezar con un valor de menos 15 toneladas punto metro. Y ese valor de 15 también es el valor que tiene, ese valor de 15 es también el área de mi diagrama de cortante. Si yo multiplico 6 por 5 entre 2, pues también me da de 15. Entonces, por eso llegamos a 0. En una curva de grado 2. Bueno, se lo voy a anotar por aquí porque creo que la dibujé medio fea. Bueno, de por sí todos los apuntes están medio feos, ¿no? Pero ahí tenemos una curva de grado 2. El área de una curva de grado 2, el área de una curva de grado 2, la puedo sacar como un tercio, porque es la parte de afuera, ¿no? Un tercio de A por B. Si yo multiplico 15 por 5 y después eso entre 3, pues me va a dar un área de 25. Y esa área de 25 es la que me va a provocar que mi gráfica de momento se mueva, ¿no? Primero crece mucho, negativo, y luego crece poquito hasta llegar a un valor de menos 25. Ahora, a partir de ahí ya no tiene nada ni que sumar ni que restar. Entonces, pues lo que vamos a hacer es de que nos vamos a mantener constantes hasta llegar al final. Y vamos a llegar a un valor de menos 25. Bueno. Ahora, aquí sí se me van a generar, digamos, dos áreas para la flecha, pero pues qué bueno que se me generan hasta la última etapa, ¿no? Bueno, primero bajo poco y luego un poco más, y a partir de ese punto voy a bajar de forma constante. Eh, Aquí tengo una curva en mi diagrama de pendiente que es de grado 3. Entonces su área la puedo obtener como 3 cuartos. 3 cuartos de A por B. 3 cuartos de 25 por, recordarás que aquí hay 5 metros. Eso me va a dar un área de 93.75. Y ese va a ser nuestro valor, pues a media viga, curiosamente a 5 metros, ¿no? 93.75.
Bueno, pues ya llevamos media viga, nos hace falta el área del rectángulo. Y ahí vamos a tener 25 por 5, entonces está muy fácil. 25 por 5, tenemos un área de 125, y eso hay que agregárselo a lo que llevábamos. Es decir, vamos a llegar al final a un valor de menos 218.75. Pregunta, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, si vamos bien, con esas dos cargas que iban de arriba hacia abajo, que eran distribuidas, pues yo creo que va a ser muy fácil, pues ahora ver esta que va de abajo hacia arriba. Si va de abajo hacia arriba, entonces la reacción tiene que ir primero hacia abajo y luego subir hasta llegar a cero. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer. Primero baja y luego sube hasta llegar a cero. El valor de reacción que vamos a tener, pues va a ser 2 por 1.2. Pues empezamos en un valor de menos 2.4 toneladas. Bueno, ahora, en esta ocasión, bueno, y me quedo en 0, 0, 0, ¿no? Porque no hay nada ni que agregar ni que restar en la siguiente etapa de la viga. Bueno, en esta ocasión, si la carga va de abajo hacia arriba, pues entonces el momento que se oponga tiene que ir en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, tiene que ser positivo. Y ese momento va a tener un valor del valor de la carga puntualizada, es decir, un 2.4 por un metro, es decir, 2.4 positivos. Entonces empiezo en un valor de más 2.4 toneladas punto metro, y a partir de ese lugar voy a empezar a bajar el área del diagrama de arriba. Entonces, pues me va a quedar una curva de grado 2 que muy rápidamente llegó a cero. Como después no tengo nada ni que agregar ni que restar, pues entonces me voy a mantener en el cero hasta el final. Y ahí tenemos nuestro diagrama de momento flector. Ahora, yo creo que vale la pena que lo dibujemos para que nos lo imaginemos, ¿no? Sobre todo alguien que por ahí ande un poco perdido. Miren, si tenemos la carga que va hacia arriba, pues entonces el ángulo que se va a generar en el empotre es nulo, pero va a intentar ser hacia arriba, ¿no? Y la flecha va a ser hacia arriba. Bueno, pues entonces nuestro ángulo o nuestra pendiente debe de empezar en cero, y primero va a subir mucho y luego se estabiliza. Llegamos a un valor máximo. A partir de ahí ya no voy a tener nada ni que sumar ni que restar. Pues entonces se va a mantener como constante con ese valor positivo máximo. Voy a tener por aquí mi gráfica de pendiente, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál va a ser su área? Pues otra vez un tercio porque es una exoparábola. Entonces, si yo multiplico 2.4 por 2 metros de longitud y luego lo divido entre 3, me va a dar un área de 1.6. Y aquí voy a tener 1.6 toneladas punto metro cuadrado positivos, y al final llegamos a ese valor de 1.6. Bueno, eh, para la flecha, primero voy a subir poquito, luego mucho, y a partir de ese lugar, bueno, tal vez debería de seguir con una pendiente fuerte, pero pues no me va a caber, ¿no? Entonces la voy a hacer un poquito más chata de lo que es, pero yo creo que podemos llegar a la idea de que sí va a ser un incremento en grado 1, porque la de arriba es constante. Okay. Eh, ¿A qué valor llegamos a 2 metros de distancia? Pues al área de la primera zona de mi diagrama de pendiente. Y esa área, como es la parte gordita y es una curva, te lo voy a anotar por aquí, grado 3, bueno, pues entonces yo la podría calcular como 3/4 de A por B. Es decir, 0.75 por 1.6
por 2 metros, vamos a llegar a un valor de 2.4. Área igual a 2.4. 2.4 serían toneladas metro cúbico, ¿no? Okay. Y el área del rectángulo, pues va a ser 1.6 por la distancia en la que se está presentando ese rectángulo. Y esa distancia, pues es de 7 metros, ¿no? No, no es de 7 metros, es de 8. Es de 8, porque al inicio teníamos 2. Entonces, 1.6 por 8, pues nos va a dar un valor de 12.8 veces de área, ¿no? Entonces, ese 12.8 se lo sumo a 2.4 y vamos a llegar a un valor de 15.2 toneladas punto metro cúbico. Y por ahí estamos encontrando nuestra flecha para esa tercer villa. Es positiva, ¿no? Ok, perdón. Esas 3 primeras vigas, digamos que fueron las condiciones de este ejemplo de carga. Por eso les pusimos dimensiones en metros, o tramos en metros, o cargas en toneladas, ¿no? Pero las últimas 2 vigas, yo te decía hace un rato, que son como que repetitivas, ya las hemos resuelto varias veces. Nada más que en las otras ocasiones, pues le poníamos cuánto valía L y cuánto valía la MB, ¿no? La longitud. Entonces, pues yo te decía que a ver si hoy la podíamos desarrollar con L, con la intención de desarrollar una formulita, ¿no? Esa formulita que podamos utilizar en otras ocasiones. Bueno, o para encontrar una pseudo fórmula. Bueno, ¿cuánto vale la reacción? Bueno, pues va a ser BY y va a ir hacia abajo y se va a mantener constante la fuerza cortante hasta el final. Quiere decir que aquí mi diagrama tiene una altura de BY de inicio hasta el final constante. Eso significa que mi diagrama de momentos va a empezar en un valor positivo y ese valor positivo va a ir bajando poco a poco hasta llegar a un 0 y empezamos desde un valor que vale BY por L. Esa área me va a generar una flecha que va a ir hacia arriba, digo, una pendiente que va a ir hacia arriba y que va a ser de grado 2. Voy a poner por aquí que es de grado 2 y que va a llegar hasta el valor del área del diagrama de momentos, es decir, BY por L al cuadrado entre 2. ¿Están de acuerdo que ese es el área del diagrama de arriba? En la base mide L, la altura mide BY por L, se los multiplico, me va a quedar BY L al cuadrado, y como es un triángulo, pues va entre 2. Y ahí tengo eh, mi valor de pendiente, ¿no? Y al final, pues a esa curva de grado 2, si le quiero sacar cómo se va a deformar, voy a tener una curva de grado 3 y el valor final de esa curva va a ser el área del diagrama de arriba. Si yo multiplico, fíjense, el diagrama de arriba yo lo tengo que obtener como área es igual a 2/3 de A por B. Entonces, esta área, pues digamos que va a ser 2/3 de BY L al cuadrado entre 2, que vamos a multiplicar por la base, que mide otra L, ¿no? Entonces, el valor de la flecha va a ser, el 2 y el 2 se eliminan, y entonces nos va a quedar BY L al cubo entre 3. Ese es el valor de la flecha en este sitio, ¿no? Bueno, ahora, la siguiente, nuestro diagrama de cortante, quedamos que va en ceros, porque no hay fuerza cortante.
pero que sí hay diagrama de momentos, perdón, que va a tomar un valor de menos momento en B, hasta menos momento en B. Ese diagrama de momentos va a generar que se genere una pendiente de incremento constante y que al final va a valer menos MB por L, y su flecha va a tomar un valor negativo en grado 2 de menos MB por L al cuadrado entre 2. Y no sé si habrás visto o te habrás percatado de que casi siempre el coeficiente que da en la pendiente de la penúltima viga es el coeficiente es igualito al coeficiente que da en la flecha de la última viga. Es un valor que se repite. Si no, pues bueno, ahí te pido que cheques tus ejercicios anteriores o que cheques tus ejercicios de tarea y te vas a dar cuenta que es el mismo valor. Bueno, eso pues, lo podríamos utilizar ya para varias ocasiones, y estos dos coeficientes pues ya nos simplificarían el estar graficando estas dos vigas, sino que simplemente podríamos llegar a los valores finales con estos valores de MB, L al cuadrado, entre 2 o lo que sea, ¿no? Es decir, ahí ya tenemos unas pseudo fórmulas para no estar haciendo esas dos últimas vigas. Si nos vamos a dedicar a hacer muchas vigas doblemente empotradas, ¿no? Bueno, ahora, nuestro procedimiento normal, o lo que hemos venido haciendo en las últimas sesiones, decimos, nos vamos al apoyo B. En el apoyo B, lo que hacemos es de que sumamos las flechas finales y las pendientes en el apoyo B y las igualamos a 0. Es lo que hemos venido haciendo en las últimas sesiones, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo pues yo creo que con cierta celeridad, ¿no? Fíjate, ¿qué pasaría si yo quiero hacer la sumatoria de los giros en el punto B, y ya quedamos que esa sumatoria de giros por EI pues nos va a dar igual a 0 en el punto B? Entonces, pues ya de una vez sumamos los últimos valores, en este caso el 65 más el 25 más el 1.6, nos daría menos 88.4, y desarrollamos las últimas dos, pues tal vez ya sustituyendo la L, ¿no? Ya ves que la L mide 10, entonces digamos que nos quedaría más. 10 al cuadrado son 100, entre 2 son 50. 50 veces BY menos 10 veces MB. Y la segunda ecuación nos diría que la flecha en B multiplicada por E y por I, pues vale 0 por el tipo de apoyo al final. Y en este caso habría que sumar menos 487.5 más 93.75. No, perdón, ese no es el final. Menos 218.75 y más 15.2. Eso nos daría, a mí me dio, no sé si a ustedes les dio lo mismo, menos 691.05 más 10 por 10 por 10 entre 3. Es decir, más 333.3 veces BY menos 10 al cuadrado entre 2 son 50. 50 veces MB. Y entonces, pues ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a marcarlo por aquí, para que nos quede claro que ese es nuestro sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones, pues habrá que resolverlo, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues si tenemos una calculadora científica, pues hay que decirle a la calculadora científica que nos lo haga, ¿no? Bueno, sí, también tenemos
también tenemos otras cosas, ¿no? Que nos facilitan la vida, pero pues hay cosas que nos sirve de ejercicio estarlas haciendo, ¿no? Entonces, fíjate, voy a tratar de despejar de la ecuación 1, yo creo que también con un poquito de celeridad, de la expresión 1, si despejamos a MB, nos quedaría que sería igual a menos 8.84 más 5 veces BY. Ahí tenemos nuestra expresión de la 1. Y de la expresión 2, igual mandamos el 50 del otro lado, lo bajamos, nos queda positivo, lo bajamos dividiendo y quedaría MB igual a menos 13.821 más 6.66. Menos 666 veces BY. Si nosotros igualamos esas expresiones, bueno, voy a tratar de hacerlo así. Si nosotros igualamos esta con la segunda, porque al fin y al cabo es parte de un sistema de ecuaciones, pues deben de estar igualadas. Bueno, podríamos agrupar del lado izquierdo de la igualdad las BYs, y entonces nos va a quedar 1.666 veces BY igual a, y del lado derecho de la igualdad, las... No es cierto, quedaría del otro lado, ¿no? Eso está bien, pero hay que igualarlo con el igual del otro lado. Entonces quedaría 13.812 menos 8.84, 4.981. Y entonces nos queda que BY vale 2.98. 2.989. Ahora, yo creo que en este momento habría que apelar a ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Bueno, pues para ver si la estamos haciendo bien, para tratar de oler si estamos haciendo bien las cosas o no, podríamos dibujar nuestra viga, y ya ves que estaba doblemente empotrada, entonces eso significa que en el apoyo B vamos a tener una reacción de 2.989 toneladas, y que nos hace falta saber cuánto vale la reacción a Y, pero eso lo podemos saber a través de una sumatoria de fuerzas, ¿no? Ahora, tú recordarás que había una carga distribuida que ocupaba toda la viga y que no me acuerdo cuánto valía, pero ahorita lo checamos. Valía 0.39 toneladas por metro. Esos 0.39 toneladas por metro que estaban en azul, lo podemos bajar al centro como una carga equivalente que valga 3.9 toneladas, la carga equivalente de la completa azul, y que estaría a la mitad, al centro, ¿no? A 5 metros de distancia. Bueno, y había otra segunda carga que estaba nada más aplicada desde 2 hasta 5. Esa segunda carga era de color verdecito y también la podríamos puntualizar con un valor único al centro. Esa segunda carga valía 1.2 toneladas por metro, estaba ocupando un espacio de 3 metros. Entonces, si yo multiplico 1.2 por 3 metros, la podríamos puntualizar con un valor de 3.6 toneladas. Bueno, ahora, en total, si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, pues resulta que en total las fuerzas que están bajando suman 7.5 toneladas. Y las fuerzas que están subiendo, pues tienen que valer lo mismo, ¿no? No queremos que nuestra viga se mueva para arriba o para abajo, entonces tiene que valer lo mismo. Eso significa que si yo ya sé que mi reacción en B vale 2.989, se lo resto a 7.5 y me va a dar la reacción en A.
Es decir, que AY va a tomar un valor de 4.511. No sé ustedes cómo ven ese valor. ¿Se ve bien o estamos, o nos estamos haciendo afuera de la basílica? ¿Está bien el resultado o no? ¿Se ve coherente? Sí. Sí. O sea, dicho de otra forma, nos preguntamos, ¿podemos seguir con ese resultado o nos regresamos? Pues yo creo que seguimos, ¿no? Yo creo que se le ve cierta buena posibilidad. Bueno, ahora, vamos a confiar en que lo estamos haciendo bien. Así, así nos pasa en la vida, ¿no? Hay que confiar que estamos haciendo las cosas bien. Que, bueno, si algún día quisimos estudiar una cierta carrera, pues hay que confiar que tomamos una decisión correcta, ¿no? O si no, llega un momento en el que nos replanteamos las cosas y decimos, no, 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 creo que la estoy regando, ¿no? Hay que cambiar. Bueno, pues cualquiera de las dos decisiones nos va a llevar a un nuevo escenario. Como en este caso vamos a creer que estamos haciendo las cosas bien, bueno, pues podemos sustituir este valor de BY en cualquiera de las dos expresiones que habíamos encontrado arriba. Yo creo que la más sencilla es la primera que encontramos, la podemos bautizar como 3. Y entonces, si nosotros sustituimos en 3, el valor de BY, pues nos va a dar un momento en B igual a 6.10. 6.105 toneladas punto metro. Ese va a ser nuestro momento en B. Se lo podemos anotar a nuestro sistema eh, simplificado de viga. Ya sabemos que iba a tener un momento que vale 6.10, bueno, 6.105 toneladas punto metro. Estas dos reacciones que tenemos al final simbolizan el empotre final. Entonces, pues eso nos recuerda que nos está haciendo falta considerar el momento de empotre en A. Y para encontrarlo, pues nos damos cuenta de que ahí lo que estamos viendo es una viga isostática, ¿no? Ya tenemos prácticamente un montón de datos, pero lo único que no sabemos hasta ahorita es cuánto vale el momento de empotrena. Tendría que dar ese valor de momento de empotrena un poco mayor al de la derecha, ¿no? El de la derecha vale 6.10, pero es el lado descargado de la viga. El lado cargado está en A, entonces tendría que ser, pues tal vez, así a ojo de buen cubero, pues tal vez estaríamos esperando por ahí un valor cercano a 10, ¿no? Yo creo que podemos esperar algo así. Bueno, pues para encontrarlo hacemos también una sumatoria de momentos en A igual a 0. Decimos que 0, voy a escribirla un poquito más abajo. Decimos que 0 va a ser igual a el menos el momento de empotrena. ¿Por qué menos? Pues porque va en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Bueno, menos el momento de empotrena, más 3.6 toneladas por una distancia de 2 más 1.5, bueno, por 3.5 metros, más una fuerza de 3.9 toneladas por una distancia de media viga, es decir, de 5 metros, menos la reacción en B, menos 2.989 por una distancia de 10 metros, y el momento, porque es un momento aplicado y estamos a nosotros haciendo una sumatoria de momentos, ¿no? Entonces es como si dijéramos, vamos a hacer una fiesta de manzanas y no invitar a alguien que se llama manzana. Bueno, pues, si estamos haciendo sumatoria de momentos, pues hay que incluirlo, ¿no? Entonces, ese momento vale 6.10, 6.105 toneladas punto metro. Bueno, ahí ya tenemos puros numeritos, mandamos el momento de empotre en A al lado izquierdo de la igualdad y resolvemos lo que podamos operar, ¿no? 3.6 por 3.5 nos va a dar
12.6 toneladas punto metro. 3.9 por 5 nos va a dar 19.5 toneladas punto metro. 10 por 2.98 pues nos va a dar menos 29.89 toneladas punto metro y más 6.105 toneladas punto metro. Y ya podemos sumar esos valores y encontrar el momento de empotrenar. Nos dio un valor de 8. Ya ven que yo les decía que habría que buscar, pues tal vez un valor cercano a 10. Bueno, tal vez me fui un poquito exagerado, pero yo creo que también suena lógico. Ahí está nuestro momento de empotrenar. Y ya tenemos nuestras 4 reacciones. Por ahí las alcanzas a ver. Ya las voy a anotar en un papelito para que las podamos utilizar para resolver toda nuestra viga. La reacción AY vale 4.511, la reacción BY vale 2.989, el momento de empotren A vale 8.315 y el momento de empotren B vale 6.105. Esos valores nos los vamos a llevar a nuestra viga original para resolver, bueno, de hecho ya la resolvimos en cuanto a reacciones. Si quisiéramos nada más encontrar las puras reacciones, pues ya acabamos, ¿no? Ya acabamos. En muchas ocasiones, pues es lo único que se nos pide, ¿no? Entonces, si quisiéramos encontrar puras reacciones, ya acabamos. Este es un buen momento para hacer una pausa en el camino y preguntarles si alguien se quedó en el camino, si alguien dice, yo no la entendí esta etapa, ¿por qué pasó así? Bueno, creo que incluso hasta hoy se ve un poquito menos extenso que en otras ocasiones nuestro proceso, ¿eh? Hoy como que simplificamos algunas cosas, se ve hasta más compacto, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestras 4 reacciones. Ya tenemos prácticamente el rompecabezas armado y lo único que nos hace falta pues es ponerlo en un marquito para que se vea bien, ¿no? Eh, Mira, te las voy a anotar, yo creo que aquí arribita, con un plumón delgadito. Te voy a decir que AY tiene un valor de 4.511 toneladas. Que BY tiene un valor de 2.989 toneladas. Que el momento de empotre en A, porque es una viga empotrada en ambos extremos, vale 8.315 toneladas punto metro, y ese momento pues es en contra de las manecillas del reloj, y que el momento de empotre en B tiene un valor de 6.105 toneladas punto metro. Bueno, ahora con esas reacciones podríamos, pues, si fuera nuestro caso, pongamos cuando en algún otro semestre ustedes diseñen a la viga, le pongan varillas, bueno, pues nos van a decir, oye, pues, necesito para diseñar los estribos de la viga, necesito el diagrama de fuerza cortante. Y bueno, ya eh, lo podemos dibujar sabiendo que al inicio vamos a subir hasta un valor de 4.511. Después va a empezar a bajar a una razón de 0.39 toneladas por metro. ¿Qué quiere decir? Pues que va a bajar 0.39 dos veces, ¿no? Y vamos a bajar 0.78 unidades. 4.511 menos 0.78. Vamos a llegar a un valor de
3.73. Yo creo que me quedé pensando ahorita si convenía, yo creo que sí conviene, pues desarrollar esos calculitos con una calculadora que puedan ver, ¿no? Bueno, ahora vamos a abrir esa calculadora. ¿Y qué fue lo que yo hice? Bueno, yo dije, 2 metros por una carga distribuida de 0.39 nos da una bajada de 0.78. Si yo empiezo en un valor de 4.511 menos 0.78, bueno, pues voy a llegar a 3.731. Ahora voy a bajar, pero a otro ritmo. Ahora voy a bajar a un ritmo de 1.2 más 1.39. Entonces, voy a tener en total 1.59 de carga distribuida para los segundos 3 metros, que van a estar actuando en 3 metros. Es decir, voy a bajar 4.77. Si yo a partir de un valor de 3.731 bajo 4.77, pues voy a llegar a un valor de menos 1.039. Menos 1.039. Y a partir de ahí voy a seguir bajando con el valor de la carga azul. Es decir, que voy a bajar 5 metros por 0.39, voy a bajar 1.95 unidades de masa. Menos 1.039 menos 1.95. Perdón, salió mal. Menos 1.039 menos 1.95. Vamos a bajar a un menos 2.98. Y ese valor de menos 2.98, pues es el valor de nuestra reacción. Es el valor de nuestra reacción en B. Bueno, lo asuramos para que pues tengamos una concepción visual de cómo se está comportando nuestro cortante. Te decía, con estas fuerzas cortantes vas a poder diseñar cuántos estribos necesita la viga para tener un concreto confinado. Bueno, y después con esas áreas nosotros vamos a poder determinar nuestro diagrama de momento flector. Ahora, esta no es una viga isostática, entonces como no es isostática, empezamos con un valor de momento. Empezamos con ese momento negativo o en contra de las manecillas del reloj de 8.315. Vamos a empezar con ese valor de 8.315 menos 8.315. Y a partir de ese lugar voy a empezar a subir el primer área de cortante. Tengo un trapecio. Ese trapecio puedo calcular su área como base mayor más base menor entre 2 por altura. 4.511 más 3.731, cierro entre 2, cierro por un desarrollo. En este caso, mide 2 metros. Entonces, pues, prácticamente voy a llegar al mismo valor, a un valor promedio. Pero no siempre va a medir 2 metros. En esta ocasión midió 2 metros, ¿no? Voy a subir 8.24 unidades y prácticamente eso me va a llevar al cero, ¿no? Prácticamente me va a llevar al cero. Entonces voy a tener un menos 8.315 más 8.242, llegamos prácticamente a un cero. Yo creo que incluso hasta eso nos va a ayudar mucho. Primero subimos, llegamos casi al cero, a menos 0.073. Y después vamos a seguir subiendo. Qué bueno que casi llegamos al cero. Bueno, vamos a seguir subiendo, pero no sé cuánto mide ese triángulo. Entonces, lo que puedo hacer es dividir el valor pico del triángulo entre la carga distribuida.
El valor pico del triángulo es 3.731. Entre la distribuida, en este caso tengo 1.2 más 0.39. Esa toda es la distribuida, por eso la puse en medio de un paréntesis. Entonces ahí ya estoy encontrando a qué distancia corta el valor nulo la gráfica de cortante. Válgase la expresión, ¿no? 2.346. Ok. Ahora, ese valor de 2.346, yo creo que me conviene de una vez restárselo a 3 para saber cuánto mide el otro triangulito. Y el otro triangulito va a tener un área de 0.654. Ok. Ahora, ya que sé esa distancia, puedo calcular su área del triángulo que está en la zona positiva. La zona positiva va a ser 3.731 por 2.346 entre 2. Ahí tenemos el área del triángulo positivo, la que va a subir. Eso que va a subir, lo va a subir a partir de un valor negativo de 0.073. Es decir, que vamos a llegar a un valor máximo o un valor de momento máximo positivo que va a tomar un valor de 4.303. Y a partir de ese lugar va a empezar a bajar. Ojo, aquí tenemos un momento máximo positivo y ese valor te va a servir para calcular las varillas que van a ir por abajo de la viga. El 8 te va a servir para calcular las varillas que van a ir por arriba de la viga. En esa zona, ¿no? Y el 4.30 te va a servir para calcular las varillas que van por abajo de la viga en esa zona. A partir de ese valor va a empezar a bajar. ¿Cuánto va a bajar? El área del triángulo negativo de cortante. Ese triángulo tiene de área 1.039 por 0.654 entre 2. Es decir, menos 0.339. Bueno, entonces a partir de un valor de 4.303 le voy a quitar 0.33, 34,0 más bien. Si te das cuenta, el valor de arriba lo redondeamos a 3 decimales y nos da 34,0. Bueno, llegamos a un valor de 3.96. 3.963. Y a partir de ahí vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando, pero ahora el área del trapecio negativo. Ese trapecio negativo yo puedo calcular su área como 1.039 más 2.989, cierro entre 2 por una distancia que vale 5 metros. Es decir, que ahí tenemos un área de 10.07 toneladas metro. Ese valor es lo que vamos a bajar y lo vamos a bajar a partir de un valor de 3.963 menos 10.07. Eso nos va a llevar a un valor negativo de 6.10 menos 6.107 nos dio ahorita. Tú recordarás de nuestro cálculo de esas reacciones que el momento que nos había dado era de 6.105. Entre 6.105 y 6.107, pues prácticamente no hay diferencia, ¿no? Entonces no lo podríamos considerar como un error. Estamos llegando al mismo valor. Si quieres le ponemos 105, si quieres le ponemos 107, pero al fin y al cabo, este valor al que llegamos es el que ya habíamos calculado. Y en muchas ocasiones, nuestro cálculo de una viga doblemente empotrada se va a acabar en las reacciones. En muchas otras ocasiones, nuestro cálculo de una viga doblemente empotrada se va a acabar hasta momentos.
Y solamente una vez, muy de vez en cuando, honestamente, muy de vez en cuando, o sea, de la viga más esforzada de un eje, es donde vas a calcular la flecha. O sea, lo que es necesario que tú te sepas hacer una y otra vez es calcular las reacciones. Eso sí, sería ideal que tuviéramos 20 ejercicios de cálculo de reacciones. Sería ideal que tuviéramos tal vez unos 8 ejercicios de cálculo de cortante y de momentos. Y prácticamente con uno o dos ejercicios de flecha estaríamos bien servidos. Entonces, yo creo que la parte más difícil, más importante de nuestro problema, ya la pasamos aquí. Ya al calcular la flecha, bueno, pues es algo que se hace menos y que se hace menos pues porque en realidad me gustaría que sacaras la cabeza del cuaderno y que te dieras cuenta de que en una viga que tiene una cierta continuidad, vamos a suponer que ahí tienes la planta baja de algo, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué pasa si tú andas por aquí y otra persona por acá y otra persona por aquí? Bueno, evidentemente que el momento máximo, es decir, el momento flector que te va a pedir más varilla, se va a dar en el claro más grande. Y también hay que pensar que el claro más grande es el que va a provocar más deformaciones hacia abajo. Entonces, pues no vale la pena analizar, digamos, todas las vigas, cada una de ellas, cuánto se van a deformar, cuando probablemente la máxima flecha hacia abajo, doblemente empotrada, se va a presentar nada más en el claro más grande. Por eso, la revisión de deformaciones es un poco menos frecuente. Incluso, pues, me atrevo a asegurarte que en algún otro semestre probablemente no la revisen de, de forma repetitiva, ¿no? Eh, nada más que, bueno, ya sabes calcular. Ahora, en otro semestre también, y eso es importante que tú lo veas, en otro semestre te van a explicar que la viga completa no va a trabajar, sino que va a haber zonas, y no me estoy saliendo del tema, estoy recordándote algo que vimos a medio semestre. Va a haber zonas, pongamos aquí, en donde la tensión va a estar por abajo y la compresión va a estar por arriba. Eso va a ocasionar a su vez que solamente la parte de arriba trabaje, porque el concreto trabaja bien a compresión. En la parte de tensión se va a agrietar. Entonces, si se va a agrietar, no podemos utilizar toda la inercia completa. No podemos utilizar de una forma tan simple BH cúbica entre 12. Lo hemos usado en este curso, pues porque es un curso de segundo semestre, ¿no? Pero a medida de que vayas pasando algunos otros semestres, te vas a dar cuenta que hay que calcular una inercia agrietada. Y esa inercia agrietada, bueno, pues la verás dependiendo del curso de acero o de concreto que tomes en algún otro semestre. ¿Nos podemos dar una idea de cuánto se va a deformar ahorita con BH cúbica entre 12? Sí. Y nos la podemos dar gracias a que hasta ahora no hemos considerado ni varillas por arriba ni varillas por abajo. En otro semestre vas a considerar varillas por arriba, varillas por abajo. Eso le va a aumentar la inercia y va a tratar de ser una compensación del área que se pierde por fisuras. Ahora, último recordatorio. Me gustaría recordarte que en alguna parte del semestre, esa parte usualmente a nuestros estudiantes se les olvida, en alguna parte del semestre calculamos que la viga en ese lugar, en X igual a 3 metros o 4 metros, lo que sea, va a estar sometida a una fuerza de compresión y de tensión, a un esfuerzo por flexión, y ese esfuerzo lo calculamos como Y por la distancia más alejada entre la inercia. Si revisas tus notas o tus apuntes o tu classroom de por ahí inicios del segundo parcial, vas a encontrarte esa formulita. Esa formulita es la que nos va a decir cuánto esfuerzo está llegando a la viga a compresión y a tensión. Es bien importante, ¿no? Es bien importante porque probablemente nuestro concreto no tenga la capacidad de soportar ese esfuerzo por compresión. Y yo creo que hoy
podría ser un buen momento para hacer ese recordatorio. Ya sabemos de que la tensión no la va a soportar, pero el valor a la compresión, pues resulta que ocupamos la misma formulita, M, Y entre I. Y bueno, pues en este momento sí sabemos cuánto vale el momento máximo positivo. 4.303. Mira, esta formulita la voy a tratar de ocupar aquí. Esfuerzo a compresión va a ser igual a 4.303 toneladas punto metro por una distancia Y, que es la distancia más alejada del eje. ¿Te acuerdas de que nuestra viga medía 65 centímetros? Si yo divido 65 entre 2, pues significa que voy a tener 32.5 centímetros, pero está en centímetros, 32.5 centímetros. Y lo voy a dividir entre el momento de inercia de toda esta viga. Si yo le calculo el momento de inercia, ¿te acuerdas que medía 65? Perdón. 65 en total por 25. Entonces podemos calcular su momento de inercia como 25 por 65 al cubo entre 12, como 512,000, 572,135. Ok. Ahora, 572,135 centímetros a la cuarta. Si te das cuenta, esa expresión que está en gris, eh, las unidades de arriba, una parte están en centímetros y otra en metros, entonces hay que cambiarlas al mismo sistema de unidades. Este 4.303 toneladas punto metro, hay que cambiarlo a kilos punto centímetro. Entonces, para cambiarlo a kilos hay que multiplicarlo por 1000 para quitar las toneladas y transformarlas en kilos, y por 100 para quitar los metros y dejarlos en centímetros. Y vamos a tener un nuevo valor. Te lo anoto también en gris. Ahorita le cambiamos el color. 430,300 kilogramos punto centímetro. Ok. Te dije que le íbamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color para que se vea. Ahí está. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto va a ser el esfuerzo máximo a compresión que va a soportar esa viga en la zona media. Pues resulta que va a ser eso por 32.5 entre 572,135. Quiere decir que vamos a tener un esfuerzo de compresión de 24.44 kilogramos sobre centímetro cuadrado por las unidades, ¿no? Okay. Pregunta, 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 pregunta de... Yo creo que debería ser una pregunta de ETS, de examen o de extraordinario, ¿no? Pregunta, ¿nuestra sección de concreto es capaz de soportar esa fuerza de compresión? ¿Lo soporta o no lo soporta? Pues yo creo que sí, ¿no? Si le estamos pidiendo al vendedor de concreto, llámese Cemex, llámese Cruz Azul, llámese Apasco, el que sea, si le estamos pidiendo un F'C de 300 kilos sobre centímetro cuadrado, pues sí lo tiene que soportar a compresión. Pero la realidad es de que la capacidad de tensión es muy baja y entonces como la tensión no la va a soportar, pues por eso requerimos varillas en la parte de abajo. Pero pues poco a poco te irán llegando esos conceptos en siguientes semestres. Pero esta yo creo que sí debería de ser una muy buena pregunta de extraordinario, ¿no? O de ETS. Bueno, eh, yo creo que alguien se podría quejar de que no calculamos la flecha. La realidad es de que la podemos calcular, aunque sea de forma burda, ¿no? Aunque sea de forma burda. No sé qué horas son las... nos quedan 10 minutos, como al final del examen. Bueno, pues aunque sea de forma burda lo podemos calcular. Eh, Aunque sea de forma muy, muy aproximada. Requeriríamos un poquito de más tiempo para estar iterando
diferentes valores para saber exactamente en dónde, se presentan los valores máximos y mínimos. Pero yo creo que de forma muy aproximada sí los podemos medio encontrar. Vamos a ver. Fíjense, por la altura de cortante en ese punto, ni siquiera me da la oportunidad de trazar tal vez un centímetro. Un centímetro significaría 0.03. Ah, pues ahí está, 2 centímetros. 2 centímetros y ya sabemos cuánto va a medir la distancia en la que se presenta la pendiente máxima. Esa distancia va a ser 2.02 centímetros. ¿Por qué digo 2 centímetros? Porque si yo multiplico 0.02 por 3.73, me va a dar 0.07, que ese es el valor más o menos aproximado de momento que tenemos de negativo. Es decir, si avanzamos 2 centímetros, voy a lograr llegar a un momento cero. De ahí salió mi aproximación, es una aproximación de pendiente nula. Ahora, a partir de ese lugar, tengo que empezar a subir el área que haya yo bajado de pendiente. Esta área la podemos nosotros calcular como el área negativa de momento, es decir, menos 8.315 por 2 metros, y esa área hay que multiplicarla por 1/3, ¿no? Porque es una curva de grado 2. Entonces, vamos a multiplicarla por 1 entre 3. Nos va a dar un valor de menos 5, menos 5.54. Ahora, este valor de 5.54 es el que hay que encontrar como positivo de momento para subir. Bueno, mira, desde el valor prácticamente nulo que está a 2 centímetros de distancia, yo subí a un valor máximo de 4.30. Eso quiere decir que no me alcanza con esta etapa. No me alcanza con esta etapa para subir hasta cero. Eso quiere decir que por lo menos, si yo subo esos 4.30 desde cero, voy a llegar a un valor al final del momento máximo de menos 1.24. ¿Me podría yo corregir esta gráfica? ¿Podría hacerla un poquito más para allá? Yo creo que lo voy a hacer. Y bueno, ahí donde se presenta el momento máximo, todavía tenemos un valor negativo de pendiente que vale menos 1.24. Ahora, a partir de ahí, yo tendría que seguir subiendo hasta encontrar el cero. Si me doy cuenta, pongamos el tramo que me hace falta de graficar de momento, ahorita lo estoy asurando de color verde inclinado, pues yo tendría 0.654 como distancia. Si considero el área verde asurada del lado de momento como un trapecio, tendría 4.303 más 3.963, cierro bueno, entre 2, cierro, por 0.654, y me está dando un valor de 2.7, entonces probablemente andemos en la mitad, ¿no? Bueno, de forma muy, muy, muy burda, la mitad sería 4.303 más 3.963 entre 2. Nuestro valor medio de esa zona, te voy a poner con otro verde, ese valor medio aquí tomaría un 4.133 y estaría ocupando la mitad de esta área, es decir, la mitad de esta distancia, es decir, 0.33, si quieres lo dejamos, o 32, 33. 33, ok. Bueno, vamos a ver si, digo, estoy haciendo aproximaciones muy burdas, ¿eh? 4.303 1.39. Pues hasta cierto punto se parece, ¿no? Podríamos, yo creo que para el nivel de aproximación que llevamos, dejarlo por ahí.
Y entonces eso significaría que ahí yo tendría una distancia hasta alcanzar el cero de 2.98 menos 0.33, del orden de 2.65. Ahora, con eso podría yo encontrar el área que está debajo de la curva de este par de gráficas verdes. La primer gráfica verde, la primera que tiene un verde más clarito, podría yo estimar su área como, es una curva de grado 3, entonces voy a tener 3 entre 4 por 2.02 por 5.54, un área de 8.39, y la segunda área la podríamos estimar como igual, 3 entre 4 por 5.54 por 2.65, va a dar 11.01. Eso, última vez que soy un poco intenso a repetirlo, es una aproximación burda, ¿eh? Esa aproximación burda nos llevaría a una flecha máxima, que va a valer EI igual a 11.01 más 8.39, 19.4 toneladas punto metro cúbico. Ahora, nosotros ya sabemos cuánto vale y lo único que nos está haciendo falta es saber cuánto vale E. Entonces de aquí podemos sacar que nuestra flecha aproximada, burda o lo que quieran ustedes, pues la podemos calcular como ese valor que teníamos, 19.4 toneladas metro cúbico por 1000 por 100 al cubo. Vamos a tener un 1.94 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico. Ah, entre E por I. Fíjense, si nosotros tenemos la E como 8000 por la raíz de 300, pues vamos a tener ese valor, 138.564. Y eso lo multiplicamos por la inercia que se alcanza a ver en gris en la zona izquierda de tu pantalla. Ese valor lo multiplicamos por 572.135, nos va a dar EI, y esa EI nos está dando de 7.93 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Bueno, pues nuestra flecha, insisto varias veces, burda porque no tenemos momento de inercia agrietado, burda porque la pendiente nula la encontramos de una forma muy, muy burda. Bueno, pues nuestra flecha un poco burda va a andar del orden de 1.94 entre 7.93, del orden de 0.24 centímetros. Ahora, a pesar de que es una flecha burda, pues evidentemente que no se va a ir a 5 centímetros, ¿no? Probablemente llegue a 0.3. Vamos a suponer que nos equivocamos mucho. 0.4. Pues en realidad no es algo de lo que debamos de preocuparnos, ¿no? Con esa sección. Ahora, van a decir, bueno, y pues entonces, ¿para qué estudio los siguientes semestres? Bueno, porque los siguientes semestres te van a explicar inercia agrietada, armados, y bueno, cosas más complejas, ¿no? Eso esperemos. Bueno, pues por aquí está nuestro ejemplo del día de hoy, un claro de 10 metros, que es como un claro pues, de una placita comercial, ¿no? Soportándose a sí misma, más tres camionetas. Creo que ya llegamos al tiempo de nuestra clase, de todas formas, si alguien tuviera dudas, pues ahorita las aclaramos. Pero yo creo que podríamos pues parar nuestra grabación.